Vamos a ver cómo mediante las derivadas, las funciones derivadas, podemos estudiar las características generales de una función. Por ejemplo, empezamos con el crecimiento y decrecimiento. Fijaros, aquí la función que tenemos, vemos que es creciente, luego alcanza un máximo en x1, después es decreciente hasta x2, y después a partir de x2 es creciente. Bueno, dijimos que la derivada, la interpretación geométrica de la derivada era la pendiente de la gráfica de la función. Fijaros, al ser creciente significa que la pendiente es positiva hasta que llega aquí arriba. La pendiente es positiva, por tanto, si nosotros hacemos la derivada de una función en todo el intervalo en el que nos salga positiva, mayor que 0, entonces la función será creciente. Cuando la derivada de la función, hacemos la derivada, sea negativa, la función es decreciente. ¿Vale? Y entonces así, haciendo la derivada, podemos saber cuándo la función es creciente y decreciente, sin dibujarla, antes de hacer su gráfica. ¿Vale? Antes de ver la gráfica como la estamos viendo aquí, nosotros podemos ver cuándo es creciente o decreciente, viendo si la derivada es positiva o negativa. Entonces, derivada positiva, creciente, derivada negativa, decreciente. Los extremos relativos, es decir, máximos y mínimos relativos, esos son los extremos, los máximos y los mínimos. Pues nos fijamos en la gráfica anterior, derivada positiva, creciente, derivada negativa, decreciente. Entonces, ¿qué pasa justo en x1? Que la derivada es 0. Entonces, si yo hago la derivada y busco para qué valores se hace 0, me da esos candidatos a ser máximo o a ser mínimo. Fijaros, en el máximo y en el mínimo la derivada se hace 0. Porque en esos puntos la pendiente es 0. Fijaros que la función está horizontal, justo en ese punto. Si pasa de derivada positiva a derivada negativa, significa que hay un máximo relativo. Si pasa de derivada negativa a derivada positiva, entonces significa que hay un mínimo relativo. ¿Vale? En este caso, x1 hay un máximo relativo, en x2 hay un mínimo relativo. Entonces, con la primera derivada podemos ver dónde crece y decrece y dónde están los mínimos y los máximos, si lo hay, relativos. Curvatura de la función. ¿Qué es la curvatura? La curvatura es decir si la función es cóncava o convexa. Cuando nosotros tenemos una curva, como por ejemplo, como una cuchara, como la forma de una cuchara, cuando la miro por aquí, esta es la parte convexa. Y cuando la miro por aquí, es la parte cóncava. Acordaros que concavidad significa una concavidad, significa un hueco. Entonces, esta es la concavidad. Por eso, vista desde aquí es cóncava. Y vista desde aquí es convexa. Bueno, pues ¿desde dónde se miran las funciones? Las funciones se miran desde abajo. Si la miramos desde abajo, esta parte es cóncava. Y si miro desde abajo, esta parte es convexa. Cóncava, convexa. ¿Vale? Acordaros, cóncavo es la parte de la concavidad. Bien. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Pues para eso estudiamos la segunda derivada. Si la segunda derivada es negativa, entonces la función es cóncava. Realmente lo que nos dice una segunda derivada negativa es que la primera derivada, es decir, la pendiente, cada vez es menor. Fijaros, aquí es positiva, 0, negativa, ha pasado de positiva a negativa en el máximo. Entonces, la primera derivada se está haciendo más pequeña, está pasando de positiva a negativa. Pues por eso la segunda derivada nos está indicando que la primera derivada, al ser negativa, dice que la primera derivada está bajando.
Al contrario ocurre en el caso de que sea convexa. Si la segunda derivada es positiva, lo que me está diciendo es que la primera derivada, es decir, la pendiente, fijaros, de negativa pasa a 0 y de 0 a positiva. ¿Qué me dice una segunda derivada positiva? Que la primera derivada está creciendo. Vale, entonces, si la segunda derivada es positiva, la función es convexa. Fijaros, aquí hay dos puntos, x3 y x4, en los que la segunda derivada ha pasado de negativa a positiva y de positiva a negativa. ¿Cómo se llaman esos puntos? Esos puntos donde cambia la curvatura se llaman puntos de inflexión. Entonces, x3 es un punto de inflexión porque la segunda derivada es 0. Antes de x3 es negativa, después de x3 es positiva, ¿vale? Y justo en x3 es 0. Entonces es un punto de inflexión. Entonces simplemente con que cambie de signo la segunda derivada ya tengo el punto de inflexión. En x4 ocurre lo mismo, la derivada se anula, segunda derivada se hace 0. Y pasamos de tener una segunda derivada positiva a una segunda derivada negativa. Pasamos de convexa a cóncava. Y en medio hay un punto de inflexión. Entonces veis que estudiando la primera y segunda derivada, pues podemos establecer crecimiento, decrecimiento, máximo y mínimo, concavidad y convexidad y puntos de inflexión. ¿Vale? Todo eso lo aplicamos con la primera y la segunda derivada. Los máximos y los mínimos, pues tenemos que buscar donde la primera derivada se anula. Los puntos de inflexión donde la segunda derivada, como vemos aquí, se anula. ¿Vale? O sea que tenemos que hacer en las funciones, tenemos que hacer primera derivada, segunda derivada y igual a la 0, a ver dónde se anula. Bueno. La segunda derivada es la derivada de la derivada. Por si alguien no lo sabía, la segunda derivada es la derivada de la derivada. Es derivar dos veces. Bueno, vamos a empezar a estudiar nuestras primeras funciones con el uso de derivadas. ¿Vale? Entonces aquí tenemos algunas funciones para estudiarlas. Vamos a seguir un guión para ir estudiándolas. Empezamos con la primera. Vamos a copiarla. Estudia las funciones. Cuando hagamos un estudio de funciones, fijaros que todos son funciones polinómicas, son polinomios todas. Vamos a seguir el siguiente guión. Primero, dominio. Dominio de la función es igual a todo R. Es decir, ¿para qué valores de x está definida la función? ¿Qué valores de x le podemos dar a un polinomio? A todos los polinomios se le puede dar desde menos infinito a más infinito. Desde menos infinito a más infinito. Además, todos los polinomios son funciones continuas, no tienen ninguna discontinuidad. Ni evitable, ni inevitable, ni de salto, nada. Todas son continuas y su dominio es todo R. ¿Vale? Se puede dar valores desde menos infinito hasta más infinito. El dominio es importante porque está diciendo dónde existe la función. Número 2. Crecimiento. Cuando decimos crecimiento nos referimos cuando es creciente y decreciente, ¿vale? Estudiar el crecimiento es donde crece y decrece. Crecimiento y extremos. Los extremos nos referimos a los máximos y mínimos relativos. Para eso, primera derivada, como hemos visto. Primera derivada nos da esa información. Derivamos el polinomio. Derivamos este polinomio 2x menos 4. Vamos a ver en qué punto se hace 0 para ver cuáles son los posibles extremos. Hacemos la derivada y la igualamos a 0. Resolvemos.
4 entre 2 a 2. Y nos dice que solo hay un punto en el que se anula la derivada, que es x igual a 2. ¿Vale? Luego quiere decir que este es el único punto que puede ser un máximo o un mínimo. ¿Vale? ¿Cómo es la derivada? Vamos a hacer una tabla en la que vamos a estudiar cómo es la derivada antes y después del 2. Vamos a hacer una tabla. Vamos a poner aquí antes del 2, en el 2 y después del 2. Vamos a hacer una tabla. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer una tabla. Se ha quedado un poco. La derivada, fijaros, derivada de función. La derivada en 2 se hace 0. Candidato a mínimo o a máximo. Vamos a ver cómo es la derivada antes del 2. Cogemos un número que pertenezca a este intervalo. Por ejemplo, el 1, el 0, pertenece a este intervalo. El 0. Vamos con la derivada. 2 por 0, 0. 0 menos 4, menos 4. Negativa. Derivada negativa. Después del 2. Después del 2, por ejemplo, el 3. 3. 2 por 3, 6. 6 menos 4, 2. Esto significa que la función es creciente. Perdón, al revés. Negativa, decreciente. Creciente. Si la función pasa de decreciente a creciente y tiene en 2 una derivada 0, quiere decir que aquí hay un mínimo relativo. Luego ahí tenemos un mínimo relativo. Ha pasado de decreciente a creciente. ¿Vale? Luego ya sabemos que la función tiene un mínimo ahí. Siguiente, ya tenemos el crecimiento. Y de crecimiento ya sabemos que hay ahí un mínimo relativo. Curvatura y puntos de inflexión. Bueno, segunda derivada entonces. Vamos a la segunda derivada. Es decir, volvemos a derivar. Segunda derivada, si vuelvo a derivar, derivar 2. 2 es mayor que 0. Entonces aquí no hace falta hacer tabla, siempre es 2. Quiere decir eso, por tanto, primero, no hay puntos de inflexión. No hay punto de inflexión porque no se hace 0. La punto de inflexión está cuando la segunda derivada se hace 0, pero aquí es 2. No hay puntos de inflexión. La función es si la derivada es positiva, significa que la función es convexa. ¿Vale? O sea, ya nos vamos haciendo una idea. Es una función decreciente, tiene un mínimo creciente y además como está convexa. Aquí tiene un mínimo relativo en x igual a 2. ¿Vale? O sea, en x igual a 2 tiene un mínimo relativo. Bien. 4. Cortes con los ejes. Bueno, los cortes con los ejes
eje X. ¿Dónde corta al eje X? Bueno, la condición de corte con los ejes es que Y, o lo que es lo mismo, f de X, sea que es igual a x cuadrado menos 4x sea 0. Y esa es la condición de corte con el eje X. Fijaros, cuando una función corta al eje X, este es el eje X. Cuando una función corta al eje X, fijaros, aquí, en el corte, la condición es que la función vale 0. Aquí es positiva, aquí es negativa, pero justo donde lo corta la condición es x igual a 0. Entonces tengo que resolver esta ecuación. Resuelvo. Menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido tengo 4 al cuadrado 16, 16 menos 4 por 3, 12. (16 menos 12, 4, raíz 2). Soluciones. 4 y 2, 6 entre 2 a 3. 4 menos 2, 2 entre 2 a 1. Vale, luego corta al eje... X en 3 y 1. Eje Y. La condición de corte con el eje Y, fijaros, si yo tengo, si este es el eje Y, ¿cuál es la condición de corte con el eje Y? Este punto, la condición es que X sea 0. Cuando X sea 0, entonces tendré el corte con el eje Y. Entonces, Y igual a F de 0. Es lo que se llama la ordenada en el origen. Ordenada, es decir, Y en el origen, cuando X vale 0. Bien, F de 0 sustituyo la función 0, 0, 3. Lo voy a poner aquí para que lo veáis. 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 3. El corte con el eje Y es muy fácil de hacer, porque es sustituir la X por 0. Corte con el eje X, X igual a 3, X igual a 1. Corte con el eje Y, Y igual a 3. Bueno, esos datos, con todos esos datos, ¿vale? Voy a intentar dibujar. ¿Qué es lo que me falta? Bueno, me falta que si yo sé que hay un mínimo en 2, sé que está en 2, pero no sé cuánto vale la función en 2. ¿Vale? No sé cuánto vale la función en 2. Entonces, para eso, mi tabla de valores, gráfica. ¿Vale? Vamos a hacer una gráfica. X, Y. X, Y. Uy. Bueno, el valor en 2, que es el mínimo, en X igual a 2, calculo la función es... La tengo aquí. Bueno, si sustituyo tengo 2 al cuadrado 4, 4 menos 4 por 2, 8, ¿vale? 4 y 3, 7, menos 8, menos 1. ¿Vale? Tendría 2 al cuadrado 4, 4 y 3, 7, 7 menos 8, menos 1. Bueno, vamos a dibujar con toda la información que tenemos. Vamos a ver.
Con toda esa información vamos a intentar hacer un dibujo. 2 menos 1. Vamos a ver, lo voy a poner por aquí. Eje Y, vértice en 2 menos 1. Voy a poner por aquí. Vale, vamos a los puntos que tenemos. X, Y. Vértice, un mínimo en 2 menos 1. 2 menos 1. Este va a ser el vértice de la parábola. 2 menos 1. Sé que ese es el mínimo, que es creciente, ¿vale? Convexa, creciente, decreciente, convexa. Corta con los ejes. El eje X lo corta en 3 y en 1. En 1 y en 3. El eje Y lo corta en 3. Entonces, con esos datos, yo ya sé, ¿vale?, que la función va así. Es verdad que me faltan puntos, podría tener más, ¿vale? Podría sacar, por ejemplo, uno más en la tabla de valores, como para x igual a 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Para x igual a 4 puedo sacar un punto más. Y tengo 4 al cuadrado 16, 16. 4 por 4, 16. 0 más 3, 3. Fijaros que es el simétrico de este 4, 3. Vale, unimos los puntos. ¿Vale? Vemos el mínimo que me ha salido. No hay punto de inflexión, es todo el tiempo convexa, no cambia de convexa a cóncava. ¿Vale? Y al final me sale, tengo por aquí, sale algo, que tengo yo, la tengo por aquí dibujada, la gráfica, ¿vale?, para no, algo como esto. Como esto. Vale, la gráfica, aquí la tengo bien dibujada, es esta. Los puntos que tenemos marcados son este, los cortes con los ejes, este, el vértice, el mínimo, y este. Estos son los puntos que tenemos marcados. ¿Vale? Entonces vemos que es convexa, ¿vale? Esa es la gráfica que surgiría siguiendo estos puntos. ¿Vale? Bueno, pues esos son los pasos que vamos a seguir para realizar el estudio de una función, donde tiene un mínimo, donde es cóncava y convexa, etc. ¿Vale? Eso lo averiguamos por medio de las derivadas. Siguiente función. Vamos a ver. Vamos a intentar borrar y pasamos a la siguiente. Vamos a ver si podemos. Damos un poco de espacio. Bien, pasamos a la siguiente función. Para todo B tenemos otra función de, fijaros, otra función cuadrática, polinomio segundo grado. Empezamos con el dominio. Bueno, el dominio de la función, de nuevo, es todo R, es un polinomio, es continua en todo R y además su dominio es todo R. Bien. Segundo, o sea que existe desde menos infinito hasta más infinito. Siguiente. Crecimiento y extremos. Máximo y mínimo. Esos son los extremos. Primera derivada. Derivo y tengo menos 2x más 1 menos 2x más 1. Derivo. Lo igual a 0 para ver dónde son los posibles extremos y resuelvo. Tengo que
x es igual a 1 medio, menos 1 partido menos 2, 1 medio o 0,5. Vale, 1 medio, 0,5. 1 medio o 0,5. ¿Vale? Según para calcular cuál me venga mejor. Bueno, pues hay ese es el punto donde puede haber un máximo o un mínimo. Ser máximo o mínimo si la derivada cambia. Vamos a ver lo que hace la derivada. Tenemos desde menos infinito hasta 0,5. Para distinguir esta coma de esta coma, voy a poner aquí punto y coma. 0,5 o 1 medio y desde 0,5 a infinito. Tenemos estas tres zonas, digamos, ¿no? Vemos la derivada y vemos la función. Y vemos la función. Vamos a hacer un pequeño cuadro. Vale, es suficiente con estas líneas. Con estas líneas es suficiente. En 0,5 hemos dicho que la derivada es 0. O sea que aquí puede haber un máximo, un mínimo relativo siempre que la primera cambie. Tiene que cambiar. Antes del 0,5, por ejemplo el 0. En la derivada. Voy a la derivada, estoy en la derivada. No en la función, en la derivada. 2 por 0, 0, más 1, 1. 1 positivo. Después del 0, por ejemplo, 1. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 más 1, menos 1. Luego estoy viendo que primero crece y después decrece. ¿Vale? Esto lo puedo hacer con las flechas. Primero crece y luego decrece. ¿Qué hay aquí, por tanto? Un máximo relativo. En 0,5 máximo relativo. Si hay un máximo relativo, ¿vale? Estoy viendo que la función, ¿vale?, va a ser algo así. Ya lo estoy viendo. Me espero que sea cóncava. Vamos a verlo. 3. Curvatura. Curvatura y puntos de inflexión. Segunda derivada. Vuelvo a derivar. Derivo menos 2x más 1, la derivada es menos 2. Menos 2, derivada negativa. Siempre, para todos los valores de x. No hago tabla porque es siempre, no depende de x. Siempre, para todos los valores de x es negativa. Entonces no hago tabla. Luego en funciones más complejas veremos que sí hago tabla. En funciones de polinomio de tercer grado y tal, sí hago tabla. Pero aquí no hago tabla porque sale negativa. Bien, eso quiere decir no hay punto de flexión, porque para que haya punto de flexión tiene que ser 0. Y que además la función, al ser la segunda derivada negativa, es siempre cóncava, como habíamos dicho. Función cóncava sin puntos de inflexión. Bien. 4. Cortes con los ejes. Acordaros, con el eje X, la condición es que Y, o lo mismo f de X, que es igual a menos x cuadrado, etcétera, sea igual a 0. Sea igual a 0. Esto sea igual a 0. Resuelvo la ecuación para ver dónde corta el eje X. Menos b más menos b al cuadrado
menos 4 por A por C dividido 2A. Esto sale menos 1 más menos 1 menos por menos más 24 son 25 raíz 5. Con el más 5 menos 1 4 entre 2 menos 2. Con el menos 1 menos 6 entre menos 2 a 3 positivo. ¿Vale? No son los cortes con el eje X. Eje Y. La condición es que X sea 0. Es decir, Y igual a F de 0. ¿Cuándo vale 0? 0, 0, 6. O sea, perdón, cuando X vale 0, 0, 0, 6. La función vale 6. Luego ya tengo los cortes con los ejes. Bueno, y por último, la gráfica. Me hace falta saber ese máximo relativo en 0,5. Ese máximo, ¿cuánto vale la función en el máximo? ¿Cuánto vale la función en 0,5? Vamos a verlo. En 0,5, al menos me hace falta saber ese punto. 0,5. Eso lo tengo que poner aquí. 0,5 elevado al cuadrado, que son 0,25, menos 0,25 más 0,5 son 0,25, más 6, 6,25. 6,25. ¿Vale? Muy alto. A ver, 6,5, 0,5 al cuadrado, 0,25, se lo resto, 6,5, 6,25. Bueno, vamos a ver dónde caen esos puntos y si hay alguna incoherencia por aquí. Dibujamos nuestros ejes. Eje X 6,25, tiene un vértice muy alto. Hemos dicho que ese vértice es un máximo. Vamos a ver, ese vértice 0,5, 625, un máximo 0,5, 625. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 3, 6, 625 en 0,5. Debe estar por aquí. Por ahí más o menos está ese. Es un máximo. Y luego hemos dicho que corta al eje X. Bueno, al eje Y en 6. Vale, eso sí tiene sentido, ¿vale? Porque lo corta aquí a continuación. Después, corta al eje X en menos 2 y 3. En menos 2 y 3. El eje Y en 6. Menos 2 y 3. Menos 2. Y también lo corta en 3. ¿Vale? Bueno, pues eso serían los puntos. ¿Qué valor, por tener un quinto punto, qué valor? Pues, fijaros, X igual a 1, que está cerca, se lo podría dar, ¿vale? Como punto complementario para mi gráfica. Las parábolas son simétricas, luego me va a salir 6 también. 1 al cuadrado 1, menos 1 más 1, 0, 6. ¿Vale? Esto es un punto adicional que pongo yo, ¿vale? Para que salga mejor. Bueno, pues vemos que efectivamente tiene forma de tener un máximo, y de ser cóncava. Bien, pues la función bien dibujada, mejor que si yo la dibujo a mano, es una función como esta. Una función como esta, que vamos a ponerla por aquí. ¿Vale? Y los puntos que hemos señalado, bueno, pues los puntos que hemos señalado son el vértice. Hemos señalado puntos de corte con los ejes y el simétrico, eje Y, eje X, en menos 2 y 3. ¿Vale? Esa sería la función. Una función
cóncava con un máximo relativo y absoluto también. Absoluto porque es el valor más alto de la función se toma en 0,5.